Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo bien especial. Hoy estamos en Domingo de Resurrección y esto no es cualquier cosa. Hace unos 1993 años que sucedió esto. Y no fue algo que los medios de comunicación y todo esto estaban pero pendientes para sacar las primeras fotos y nombres, ha resucitado o lo que sea. Esto pasó desapercibido porque incluso los líderes religiosos lo que hicieron fue pagar a los que estaban custodiando la tumba para que ellos supieron que había resucitado, pero les pagaron para que dijeran no ha resucitado, sino que los discípulos vinieron en la noche y hurtaron el cuerpo del Señor. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy entre los judíos, dice la palabra. Entonces es la mentira más grande porque la doctrina más importante, que todas son importantes, pero si tengo que coger una es esta de la resurrección. Cuando nosotros entendemos por qué tenía que resucitar Cristo, el motivo de la resurrección es súper importantísimo, porque si nosotros hemos estudiado en cuanto a la ley, que no puede justificar a nadie. Por algo tuvo Cristo que venir y cumplir la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar o anular la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, es muy importante porque la ley no podía justificar, no puede justificar porque no es de fe. Y el ser humano es justificado por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesucristo para llegar al punto de poder justificar a un pecador? No es por el nacimiento, ni la vida, ni la muerte, sino por la resurrección. Y si Cristo tuvo que llegar hasta la resurrección para poder justificar a un pecador por medio de la fe, entonces ¿cómo es que anda la gente tratando de aplacar la ira de un Dios santo, santo, santo por medio de buenas obras, entre comillas, porque eso no hay buenas obras? La palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Cuando un principal le dijo a Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ni Cristo se consideraba bueno, solo hay uno, mi Padre. Pero hoy hay millones mejores que Cristo. Yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no fumo, yo no miento, yo no robo, una cantidad de cosas que si eso pudiera salvar o justificar a un pecador, Cristo no había muerto ni había resucitado porque no tendríamos necesidad de eso. Pero todo esto cierra completamente los caminos que el hombre tiene para llegar a Dios. Porque como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho. Una cosa es que parece, pero otra es que sea derecho. Parece derecho, pero su fin es muerte, es perdición, porque hay un solo camino. No hay más, y ese camino se llama Cristo, el Señor. Juan 14, 6. Así que esto que vamos a hablar hoy es muy importante. Y espero que si ya son creyentes los que me están escuchando, le den gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por la vida, por el nacimiento, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque esta es la clave, como vamos a ver aquí. Hoy vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 15, pero pidamos la bendición del Señor.
Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos en este tiempo y este momento, siempre agradecido por tantas cosas que ha hecho para nosotros, una salvación que humanamente sigue siendo imposible, como usted mismo dijo. En Marcos capítulo 10, versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Padre Santo, y no solamente que la hizo posible en Cristo y pagó un precio espantoso, terrible lo que le pasó, sino que la dejó al alcance de cualquiera que le puede creer, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, lo que sea, como para que no haya pretextos. Y después que se paga un precio tan tremendo, Cristo resucita y se sigue rechazando este sacrificio. La pregunta que se hace en las Escrituras, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, es: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Y esa pregunta prácticamente se la contestó usted, Señor. En Mateo capítulo 23, versículo 33, cuando le dijo a los escribas y fariseos: razas de víbora, ¿cómo escaparán del fuego eterno? ¿Cómo, si dejaron o descuidaron una salvación tan grande? ¿Dónde vamos a parar? Yo le digo esto a la gente, Señor, y usted sabe que yo les hablo y les digo, una eternidad está en juego y no nos la podemos jugar así, solo imaginándonos cosas, que yo esto, que aquello. Siempre es lo que yo hago. Aquí no interesa lo que yo haga o deje de hacer. Lo que interesa es lo que Cristo hizo y dijo. Punto. Padre bendito, muchas gracias porque estamos muy agradecidos por la obra de Jesucristo, y fue una obra tan extraordinaria que ya no puede ser por obra, porque ya todo está hecho y está dicho. Ahora es por gracia, es un regalo, es por medio de la fe en Cristo el Señor. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que hoy nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a comenzar desde el versículo 12. Dice la palabra, está hablando el apóstol Pablo: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y esto ha sido, desde el principio, todo ha sido un enredo, los que apoyan, los que están en contra, y gente que se inventa cosas, y empiezan a causar problemas en las congregaciones, y de esto sigue todavía. Algunos dijeron, como dice acá, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que hay resurrección de muertos? En el capítulo 22 de Mateo nos habla de los saduceos que no creían en la resurrección, y es donde le presentan unas cosas del Antiguo Testamento, de Moisés y todo esto. Entonces ellos no creían en la resurrección, ni ángeles ni espíritus, según nos habla en el capítulo 23 de Hechos, versículo 8. Y yo decía, no hay, porque muchas veces, como el testigo de Jehová, que utiliza más la cabeza que la Biblia, van a llegar a esas conclusiones, porque a mí me decían, ¿cómo va a resucitar Moisés, David, Noé, todos estos que ya desaparecieron, ni polvo hay siquiera? Y yo puedo ver a Moisés hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, y él les dice, erráis mucho ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando las Escrituras ya no nos dan luz para poder explicar en cuanto a la resurrección, eche mano del poder de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios o difícil? Por eso él dice, erráis mucho,
porque ignoramos las Escrituras. Y si Él dijo, todos vamos a resucitar, resucitaremos. Y Él es las primicias, el primero de la resurrección. Pero así decían algunos que, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección? Y qué bueno, porque este es el capítulo de la resurrección, como hay algo otro de otras cosas. El 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué pasa si Cristo no resucitó? Para nosotros es sencillo. Para nosotros es muy fácil. La predicación de la resurrección de Jesucristo, en el libro de los Hechos lo veo yo, que no fue tan sencillo. La gente escuchaba muy bien al apóstol Pablo hasta que hablaba de la resurrección. Ya te oiremos otra vez. Y él en una ocasión dijo, es algo demasiado hablar de que el Señor resucite a Jesucristo o nos resucite a nosotros. ¿Será algo difícil para Él? Esto no es nada. Pero para la gente era un problema. Hoy nosotros no tenemos ese problema porque hasta los niños conocen ya de la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo, el Evangelio. Pero en ese tiempo no. Así que, si es que, dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, si Cristo no resucitó, esto que estamos haciendo es pérdida de tiempo. Es un engaño. Todo esto, estamos hablando de la resurrección, y si no resucitó, entonces, dice, tampoco Cristo resucitó, y nuestra fe es vana. Esto es mentira. El 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Yo estoy hablando aquí de la resurrección de Jesucristo. Pero dice, es lo que dice, somos hallados falsos testigos. Si estamos asegurando que Cristo resucitó y otros están diciendo que no. Así que vana es nuestra predicación y somos hallados falsos testigos si Dios, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es como un trabalenguas acá. Pero nosotros aseguramos que Cristo resucitó y otros dicen que no. Y si no resucitó, todo esto es mentira, somos hallados falsos testigos y sin esperanza de nada aquí. Entonces Pablo tuvo que explicar bien a estos errores que hay aquí. Gente que sale hablando cosas, y de eso todavía hay, de estos palabreros que cogen la Biblia y dicen cualquier cosa. De esto hay mucho todavía. El 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces es clave lo que está corrigiendo el apóstol Pablo del versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Quién les enseñó eso? ¿Cómo están diciendo esas cosas, que no hay resurrección de muertos, cuando hemos hablado cuánto en la palabra de Dios que Dios ha determinado un tiempo y también un juez que juzgará y a vivos y muertos, Jesucristo? Él murió y resucitó y volvió a vivir para ser juez de todos acá. Pero algunos dicen, no hay resurrección. Y tremendo es negar la resurrección. Es prácticamente lo que hicieron los líderes religiosos con los soldados que custodiaban esto. Pagar para que digan, no resucitó.
Entonces dice acá, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque la clave, como hablé antes, no es el nacimiento, ni la vida, ni la muerte de Jesucristo. Eso tenía que darse para poder morir, tenía que nacer y ser humano y todo. Y morir para poder resucitar. Pero la clave es la resurrección. Si nos quedamos solo con la muerte de Jesús y que no resucita, entonces es lo que dice acá: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, no ha valido nada. Si es que Cristo murió y se quedó allí. El 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los que murieron confiando en Jesucristo y esperando, pudiéramos hablar del rapto, los que durmieron en Cristo perecieron, ya no tienen esperanza. Tal vez esto, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de resucitar, resucitarán primero. Y luego los otros, según Apocalipsis 20, van a resucitar después de 1000 años, después del 1000 años de gobierno aquí en la tierra, o como dicen, después del milenio, empezaría el juicio y todo esto y la eternidad. Pero aquí habla Pablo que si no resucitó Cristo, entonces los que durmieron en Cristo, los que murieron confiando en Jesucristo, perecieron. Pero allá dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo está hablando el mismo apóstol Pablo. El 18, aquí en 1 Corintios 15, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si es que Cristo no resucitó. Estamos perdidos, porque si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Entonces la resurrección es clave. Como dijo alguien, es la médula del cristianismo. Es la parte clave del cristianismo, es la resurrección de Cristo. Pero si no resucitó, somos los más dignos de conmiseración y estamos engañados y engañando a la gente. Pero hoy la gente entiende. Esto lo habló Pablo en el primer siglo, pero hoy la gente entiende que sí resucitó, ha oído, y esto no nos cuesta a nosotros mucho trabajo. No es difícil predicar el Evangelio porque la gente sabe que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Por medio de películas especialmente es donde la gente, la mayoría, se ha dado cuenta de todo esto. Y asocian todo esto y piensan que todo fue así, tan bonito como fue en una película, cuando Cristo fue desfigurado y cuando lo presentan así o algo. La realidad no tiene nada que ver, pero eso lo asocian con la muerte, la sepultura y la resurrección. Y esto es suficiente para ellos, para entender de que Cristo sí resucitó. Pero el versículo 20 dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Cristo ha resucitado de los muertos, así les digan a ustedes, estaría hablando Pablo, porque esto es un dolor de cabeza. Cuando llega y se infiltra alguno en la congregación y empieza con doctrinas raras y chuecas, y a estorbar y a debilitar la fe de la gente que está ahí,
No, es un problema, pero Pablo es como una exclamación, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecha, de los que murieron. Ellos resucitarán, tremendo es esto. Es muy importante. Ahora, pasando un poquito más adelante, dice en 1 Corintios 15, donde estamos todavía. El versículo 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Lo que se siembra es una cosa y lo que resucita es otra. Le voy a leer desde el versículo 51. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero Pablo habla, y los muertos resucitados serán incorruptibles. Es decir, ya no nos envejecemos ni vamos a morir. Son cuerpos muy especiales, inmortales e incorruptibles, y esto tiene que transformarse, y la transformación viene es en la resurrección. Cuando resucitemos nuevamente, vuelvo a leer el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque resucitamos. Hablemos de resurrección porque todos vamos a resucitar. Y seremos transformados en unos cuerpos incorruptibles que ya no, si yo en el momento de que sea transformado quedo como estoy aquí, ya nunca más envejeceré, ni una arruga más, ni una cana más, todo quedó así. Y este cuerpo será inmortal, entonces será sorbida la muerte en victoria, ya no tiene poder para nada. Entonces son cuerpos muy especiales y es necesaria la resurrección para que resucitemos y seamos transformados en cuerpos especiales que serán hechos para que soporten toda una eternidad, tanto en el infierno como en el cielo, a estar con Jesucristo eternamente y para siempre. Y es aquí donde tiene sentido todo lo que estamos hablando, porque yo le digo a la gente, usted se está jugando una eternidad y está bien tranquilo aquí cruzado de brazos, muchas veces los encuentro así, confiado en que no le hace mal a nadie, que todo esto, y como les han enseñado de que todos somos hijos de Dios y que todos vamos al cielo, entonces ¿de qué me preocupo yo? Pero gracias a la resurrección de Cristo, dice la palabra de Dios aquí yo tengo el versículo, pero podemos leerlo. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 25, para mí es el versículo más importante, para mí, porque es el único que nos habla el propósito de la resurrección. ¿Para qué resucitó Cristo? Porque siempre decimos, Pablo decía aquí en el capítulo 15, los versículos 3 y 4, porque este es el evangelio que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pero no dice cuál es el propósito de la resurrección. Él mismo en el capítulo 4, versículo 25 dice, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Entonces el Evangelio completo es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. El único que dice cuál es el propósito. Ahora todo este versículo le facilita a uno la tarea de estudiar lo que es la ley, porque la ley no justifica a nadie. Como dice acá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Por la ley de Moisés ninguno será justificado, porque la ley no es de fe, sino que dice: el que haga esto, vivirá por esto. Y en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice Cristo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el mismo apóstol también habla por acá, en el capítulo 3 de Romanos, dice en el versículo 28, Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tremendo. Cuando entendemos esto, el hombre es presentado inocente delante de Dios por medio de la fe en Cristo el Señor. No por la ley, porque la ley no es de fe y no justifica a nadie, porque no es de fe, y la justificación es por medio de la fe. Pero para que esa justificación se dé, Cristo tenía que resucitar, murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Entonces ahora hay esperanza. Justificar o presentar inocente a un pecador delante de Dios por medio de la fe en Cristo el Señor. Eso es justificar a alguien, declararlo completamente inocente, como si nunca hubiera pecado. Pero eso se logra a través de la resurrección de Cristo. Entonces entendamos de lo que estamos hablando y de lo que se celebra hoy. Extraordinario de que Cristo se haya levantado de los muertos para nuestra justificación. Y ojalá esto sea muy importante y dejemos de estar buscando la salvación por otros medios. ¿Cómo se podrá justificar el impío o el nacido de mujer? Dice Job en el capítulo 25, que es un gusano. ¿Cómo se puede justificar o presentar inocente un gusano delante de Dios? Y si no, lea también en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, cuando dice: no se unan en yugo desigual con un incrédulo, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Somos tinieblas, somos injusticia, somos Belial, somos el templo de los ídolos. Léale ahí para que vea quiénes somos y cómo nos podemos justificar. ¿Cómo podemos limpiarnos de nuestro pecado, como dice en Proverbios 29? ¿Cómo nos podemos limpiar? Dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre permanecerá delante de mí, ha dicho el Señor. Tremendo. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es lo único. Y si usted deja a Cristo, lo dejó todo. Bien, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por la resurrección de Él, porque ahora tenemos esperanza. Ya tiene sentido todo lo que hacemos. Esto tiene sentido porque Cristo resucitó. Todo lo que hacemos tiene sentido porque Cristo ha resucitado. El último versículo del
1 Corintios 15, que es el 58, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, pero si no resucitó, todo es en vano. Pero ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecha. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu